el caso de Devani, la teoría oficial sigue siendo esa teoría que yo presenté al público el día del hallazgo del cuerpo. Otro de los temas que hemos analizado muy detalladamente aquí ha sido el caso de Devani Escobar. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que comenta este personaje que estuvo muy involucrado antes, durante y después de que el caso de Devani Escobar tuviera toda esa relevancia a nivel nacional. Y sobre todo, también a poner mucha atención sobre lo que nos comenta en cuanto a nuestro personaje o a nuestra mascota favorita, Rufo. Estamos hablando de el periodista Víctor Vadillo, a quien nosotros hemos identificado como el descabellado, o como él se presenta en sus páginas de redes sociales, no sin pelos. Y cabe mencionar que incluso en ese momento de la aparición de Mario Escobar, así gritando, desesperado, buscando al periodista al cual previamente le había dicho que no se fuera de Nuevo León porque al día siguiente iba a ser lo bueno. Pero como no lo ve en primer plano, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento incluso hasta se escucha que le dice pelón, gritándole a Víctor Vadillo. Aquí tenemos un punto muy importante y es cuando la verdad dejó de importar y la histeria colectiva se volvió una ley. Entonces toda la gente, o bueno, un segmento importante de la población, ese segmento de la población del cual hemos hablado en muchas ocasiones, que incluso cuando decíamos, es que ¿quién puede ser tan idiota para creerse algo así? Pues inmediatamente saltaban y decían, no, es que a ti te están pagando los malos. Porque nuestro personaje Rufo, sí, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, sí tuvo que salir del país porque lo estaban siguiendo y porque él tiene información muy importante, descubrió cosas importantísimas. Bueno, pues ese segmento de la población obviamente contribuyó a que nuestro personaje Rufo, a que una Lamífer Centeno, a que muchos otros estafadores más, que precisamente encuentran en ese segmento de la población el público ideal, por lo taraditos y lo idiotitas que son, el público ideal para ser apoyados. Entonces vamos a recordar más cómo fue que se fabricó esa mentira a base de manipulación emocional, obviamente al estilo de un Grandmaster. Vamos a analizarlo. No ha habido modificación, no ha habido cambio, ha habido muchas inconformidades. Participé como periodista, hice rastreos, búsqueda. Mi familia participó en la búsqueda porque vivimos muy cerca y conocíamos a Mario de antes de la tragedia. Creo que lo que viví en el caso de Devani fue una de las experiencias más grotescas de las redes sociales, porque estuvimos en riesgo mi familia y yo, porque el odio de la gente se extendió hasta mi casa y no se lo deseo a nadie lo que viví con ese caso, pero tenía una responsabilidad de informar y le apechugué, ni modo. Ya lo había dicho. Y si no había algo que me indicara que no estaba, que yo estaba mal, pues no tenía por qué variar mi versión de lo que había publicado. Sí. ¿Ahí por qué crees que se haya hecho el hate? Fue por entendí algo de que tú habías dicho que fuiste de los primeros en dar alguna información y lo hizo como que un teléfono descompuesto que mucha gente escuchó de un youtuber que tú habías dicho esto. Sí. O sea, hubo ahí como que una malinterpretación, o cómo lo percibiste tú. Entonces aquí llegamos a ese punto en el que le preguntan ¿por qué cree que se desató tanto odio en su contra? No solamente hacia él como periodista, sino también hacia su familia. Así que antes de escuchar, ¿a qué creen que se haya debido? Sí, porque después de todo, tal como lo va a platicar él, podríamos decir que ese fue un odio irracional. No surgió de forma espontánea. No fue producto de una diferencia legítima de opiniones ni de un debate informado. Fue resultado de una manipulación mediática. Adivinen por quién. Encabezada por quién, adivinen. Sí, por nuestro personaje Rufo. Que obviamente distorsionó la información, que exageró, que se inventó historias e incluso hasta en su momento también lo analizamos. ¿Recuerdan? Algunas capturas de pantalla para acomodarlas a su narrativa. Pero aquí lo más interesante es que no solamente fue manipulación, sino que cayó en el terreno más fértil, en el terreno más adecuado para esta clase de cosas. Sí, es decir, ya que esa mentira fue sembrada perfectamente en ese segmento de la población, que francamente se tragan cualquier cosa. Gente que no requiere coherencia ni sentido común, que solo necesita que le cuenten algo que alimente su necesidad de drama, de fantasía, de conspiración barata y de emociones fáciles. Es decir, el mismo tipo de gente que apoya en ese momento apoyó a nuestro personaje Rufo, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, que también decidió apoyar a una
Marifer Centeno a inflarla tanto simplemente porque le decía las maravillas que quiere escuchar de sus personajes favoritos, basado en un supuesto análisis científico, y que pasado mañana será fanática de cualquier otro oportunista que le sepa mover o que le sepa agitar sus emociones? Por eso es que mencionamos que para que todo esto tenga sentido, pues tiene que coincidir con ese segmento de la población que hemos mencionado desde hace como 3 años, al menos en este caso de Devani Escobar. Sí, ese segmento de la población taradito. Entonces tenemos que nuestro personaje Rufo pues obviamente no buscaba la verdad, sino que únicamente buscaba entretenimiento emocional disfrazado de justicia. Y en ese circo mediático tenemos que, por otro lado, el periodista que se atreve a cuestionar o simplemente a presentar hechos incómodos se convierte automáticamente en el enemigo público número 1. Y aquí es como lo menciona el periodista Víctor Vadillo, que no solamente fue el odio hacia él, sino también hacia su familia. Y si eso le sumamos que de hecho su familia también vivía en esa zona y que precisamente como gran parte de la gente que se involucró en el caso, pues pertenecían a ese segmento de la población en específico. Sí, a ese segmento de la población taradito que sí efectivamente generó el odio hacia el periodista que llevaba a cabo el trabajo de forma adecuada. Pero bueno, escuchemos a ver qué nos comenta este periodista acerca de quién fue el que generó esas ideas. Y repito, no solamente es quien las haya generado, sino toda la horda, toda la bola de gente taradita que se lo creyó, y no solamente que se lo haya creído, sino que hasta metían las manos al fuego por el hijo no reconocido de Laura Bozzo, es decir, nuestra mascota Rufo. Escuchemos. Un grandísimo pendejo que se llama Mafián TV, que vino aquí a engatusar a toda la gente de Nuevo León, la gente noble, gente que quiere creer. Este grandísimo pendejo primero vino a presumir que él era la mera trompa del tren en el periodismo, cuando ni periodista es. Después vino a contarles un chingo de mentiras. La primer gran mentira que les dijo es que yo había dicho que Devani estaba alcoholizada en una de mis transmisiones. Como yo no había dicho eso, yo cometí un error, no pelarlo, y lo quiero dejar hasta como consejo, cabrón. Cuando alguien hable mal de ti y te exponga en redes, jamás te quedes callado. Si lo que están diciendo de ti es mentira, inmediatamente sal y refútalo, porque dejarles ese espacio permites que la bola de nieve avance y avance y avance. Pero este pendejo había dicho que yo dije que Devani venía alcoholizada, y eso es una total mentira. En mi transmisión en vivo dije, en los videos no se ve o no se aprecia que Devani venga tambaleándose o en estado de ebriedad. Eso es muy diferente a decir que venía tomada. De hecho, es todo lo contrario. Y ese es el único momento en mi transmisión en vivo en donde yo hablo de un estado inconveniente. Entonces, una mentira lo que dijo este hombre, pero eso valió porque traía mucha audiencia este güey, a que la gente se me viniera encima. Pendejo, ¿cómo se te ocurre decir que venía? No lo dije. Sí. Fue mentira. Después este güey dijo que el cuerpo lo habían sembrado y mostraba a él que había estado en la cisterna antes de que la encontraran. Mentira, él nunca estuvo en esa cisterna. Él grabó una cisterna que está en una lateral del hotel, por fuera del hotel. No adentro del hotel. Segunda mentira. Dijo que yo había llevado unos chamanes para lucrar. Mentira, lo de los chamanes lo había hablado con Mario. Le dije que estaba esta persona que venía de Veracruz y que él decía que su hija, que él veía que su hija estaba en un charco de agua con fango al final, y que estaba, ¿sabes dónde la buscamos? Enfrente del hotel, según lo que él traía de visión. Y efectivamente estaba en un charco de agua con fango, así fue encontrada, como él describía. Entonces, aquí menciona varios puntos importantes, pero ¿saben? Llegamos justo a este momento que retrata de manera perfecta la hipocresía y la manipulación selectiva con la que se manejó todo en este caso. Sí, hemos analizado en diferentes momentos, lógicamente también haciendo uso de transmisiones larguísimas en su momento, lo hicimos detalladamente con todo lo que menciona, desde que mucha gente precisamente decidió creer que sí, esa cisterna que muestra nuestro personaje Rufo correspondía a donde después había sido encontrada. Y ahí es donde la gente prefirió también tomarlo como elemento para decir, es que había sido sembrada. Pero vamos a enfocarnos al tema de los chamanes. ¿Cómo es que llegó un chamán a la escena del caso de Devani Escobar? Recordemos como el mismo personaje, Mario Escobar, declaró en distintas entrevistas que su esposa estaba dispuesta a probar cualquier cosa, incluso aquellas que contradicen su propia fe,
que públicamente defendían, porque sí, también recordemos que nuestro personaje, el no papá de Devani Escobar, Mario Escobar, que era lo que pasaba, claramente mencionaba que pues él no creía en esa clase de cosas que tienen que ver con brujería, que tienen que ver con videntes, que tienen que ver con chamanes y eso, pero que doña Lolis, ella sí creía, y que únicamente para no dejar, pues simplemente lo hacía, pero más por ella, sí, más por doña Lolis, que pues sí creía, a pesar de que era la que también creía más en su fe, ¿no? Una señora muy católica y muy creyente, supuestamente, ¿no? Así que todo esto de los chamanes pues no se dio así nomás porque sí, sino porque dentro de las personas que se encargaban de dirigir la búsqueda, tanto Mario Escobar como doña Lolis, pues estuvieron de acuerdo en eso. Y aquí tenemos entonces la entrada triunfal de nuestro personaje Rufo, que vio la oportunidad perfecta para manipular a su público, para decir que se había convertido en un circo esto. Pero aquí lo irónico es que su propio segmento de la audiencia que lo apoyaba, esa masa crédula dispuesta a creer en cualquier disparate, era el mismo que aplaudía la aparición de videntes, de adivinos, de lectores de energía y de todo tipo de figuras esotéricas que sumaban a supuestamente buscar resolver el caso, y más interesante aún, que fuera la misma familia de Devani Escobar quien dio pie a esas cosas, a esas prácticas, tal como se los platicaba hace un momento, que como lo dijo Mario Escobar, que él, aunque personalmente no creyera, accedía a todo lo que su esposa doña Lolis quisiera intentar, así fuera adivinación, ritos, chamanes, mientras obviamente seguía proclamando su fe como toda una mujer católica. Ese es uno de los temas más interesantes que también llegamos a analizar en su momento. Sigamos escuchando. Eso le molestó al youtuber y también una bola de odio. Pero cuando digo yo en mi enlace que de acuerdo al video tal, en el minuto tal, en el segundo tal, se ve que Devani a esto, y narro lo que pasa en los videos en el momento del hallazgo, la gente me recriminaba porque él me los había echado a andar, porque yo tenía tanta información y que nadie estaba diciendo lo que yo decía. ¿Cómo era posible que yo pudiera tener esa información? Me los echó a andar. Después dije que Devani en la fosa había escrito con labial que intentó salvarse, pero no lo sabe. Y aquí llegamos a uno de sus puntos más importantes, donde hace referencia a que del fondo de la cisterna donde fue localizada Devani Escobar, encontraron un mensaje escrito con labial, un mensaje que hacía referencia a que había intentado salvarse. Y esto no es algo que se haya comentado recientemente, de hecho es algo que se iba a presentar en la conferencia de prensa donde nos dan a conocer esos 4 principales puntos. Pero debido a los berrinches de nuestro personaje, don Mario Escobar, es que esa parte no es mencionada. Ya que recordemos, mucha de la información y muchas de las cosas que se dieron a conocer fueron enfocadas en cuidar que no fueran a dañar el prestigio del caso o de la supuesta reputación de una Devani Escobar. Entonces, con el afán de no revictimizar, pues decidieron concederle uno que otro capricho a nuestro personaje, don Mario Escobar, pero dejando en claro en todo momento que esto no es una historia inventada, no es algo que nuestro personaje sin cabello, o como él se presenta en sus redes sociales, sin pelos, se le haya ocurrido, no, sino que muchos en su momento trataron de hacerla ver como una teoría loca, y como que si lo decía Víctor Vadillo era porque seguramente los malos les estaban pagando. Y si eso le sumamos que sí, efectivamente, ese segmento de la población que apoyaba a nuestro personaje Rufo, pues decían, no, pues definitivamente le están pagando. Y Víctor Vadillo es bien malo, seguramente los malos le están pagando. Posteriormente, aunque de una manera más discreta, algunos profesionales que estuvieron vinculados a los análisis forenses del caso, personas que por cuestiones legales y que por protocolo no pueden hablar abiertamente ni dar nombres, comenzaron a dar diferentes entrevistas en algunos espacios. De hecho, hemos analizado algunas de ellas. Y sí, se confirmaron elementos claves, ¿saben? Como por ejemplo que si hubo un análisis sobre un rastro de labial, sí se verificó que correspondía la letra a Devani Escobar, y que sí hubo indicios de que fue obviamente escrito por ella. Y toda esta información no ha sido transmitida en grandes titulares, ni mucho menos por las personas que supuestamente han analizado este caso. ¿Por qué? Porque saben que muchos de sus seguidores
corresponden a ese segmento de la población. Y pues si dicen algo así, puede ser que los pierdan. Así que mejor no. Ya después, como recordarán, el caso se encuentra en la Fiscalía General de la República. A nuestro personaje, don Mario Escobar, le han hecho saber que no hay terceras personas involucradas en el caso. Sin embargo, pues él también sigue en el mismo afán de hacerle creer a la gente que si no le muestran una grabación donde se pueda apreciar claramente que Devani Escobar cae por sí misma a la cisterna, que entonces pues él no creerá lo que le digan. Y por cierto, como también ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ese mismo segmento de la población que incluso hasta metía las manos al fuego por nuestro personaje Rufo, que infló una Marifer Centeno, que después se fue con otros estafadores y todo eso, ese segmento de la población obviamente sigue estando ahí, sigue existiendo. No es que se les haya quitado lo idiota, no es que hayan dejado de serlo, ni que les interese, no, sino que simplemente ya no meten las manos al fuego, pues porque son como ratas que salen cuando el barco se está hundiendo, pero no porque hayan dejado de serlo. Y siendo realistas, ni creo que les interese dejar de serlo. No, eso es una mentira, dijo este pendejo, y me los echó a andar. Dije que de acuerdo a todas las pruebas recabadas en el lugar de los hechos, para los peritos, para los detectives, para los agentes del Ministerio Público, parecía un asunto accidental. Y así está calificado, como un accidente. De hecho, ya le entregaron la información a Mario en la Fiscalía Federal, que es un accidente. Vi el video donde haces el reportaje en tu canal de YouTube. Bueno, un extracto donde creo que de título viene de que por este video mucha gente se enojó o algo, así. El que no encontré, Víctor, fue no sé si sea efecto Mandela mío, si sí lo llegué a ver o alguien me lo contó, que estuviste reporteando y hubo una manifestación y tú en las entrevistas o así es. Ahí no sé, me podías platicar. Bueno, ahí. Lo que pasa es que ya no está porque como es un video que tuvo mucho odio, lo tumbaron. Ok. Sí lo tengo, pero ya no lo subí porque está reportado así. Entonces, si lo subo me voy a enfrentar a esto, ¿no? A que me lo vuelvan a banear. Pero las feministas hacen una protesta a las afueras del hotel, justo en un... Y bueno, aquí llegamos a ese punto, en el que, como parte del circo mediático, durante una manifestación feminazi afuera del motel, donde había sido encontrada Devani Escobar, de pronto él se convierte en blanco de ataques y de odio. ¿La razón? Pues porque simplemente no había seguido el guión que Rufo les había vendido. Interesante, ¿no? Entonces, aquí es donde surge ese público bien interesante que decía, no, es que no estamos idiotas como dices. Sin embargo, pues te imaginas, por una parte, el que en esa manifestación feminazi el blanco de ataque fuera el periodista que había proporcionado la información que tiempo después también fue confirmada y fue corroborada y lo que correspondía a la realidad contra aquellas personas que se habían creído ciegamente y se habían tragado todo lo que nuestro personaje Rufo, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, les había vendido, y que aparte sumamos a la combinación una protesta de feminazis. No, pues el asunto se pone bien interesante, ¿verdad? Y no, para nada, no es que estén bien idiotas. Entonces, pues tenemos que todo esto pasa porque no había aceptado la narrativa manipulada, sensacionalista y claramente falsa de nuestro personaje Rufo. Entonces, ¿cómo puede ser que unas feminazis, que supuestamente defendían los derechos de la verdad, de la justicia de las víctimas, terminen convirtiéndose en las principales reproductoras de una mentira fabricada por un personaje como Rufo? Es decir, ¿dónde quedaría ese pensamiento crítico? Entonces, pues no, resulta que la furia selectiva de esas feminazis se volvieron exactamente en lo que dicen combatir. Y sí, no ser más que una bola de viejas babosas manipuladas emocionalmente, irracionalmente, incapaces de cuestionar, listas para linchar a quien no repita la historia que emocionalmente las excitó más, sin pruebas, sin sentido común, sin cerebro. Entonces, así es como el circo montado por nuestro personaje Rufo pasó automáticamente a convertirse casi en la verdad, y que personajes como Víctor Vadillo pues fueran los malos. Y así es como ha caído el activismo actual, sin mencionar pues todo lo demás, ¿no? Toda la gente que apoya a esos personajes. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿A poco no coincide perfectamente con lo que hemos mencionado desde hace años atrás? ¿A poco no coincide perfectamente con lo que hemos analizado detalladamente y que también hemos dedicado el tiempo de explicarlo
con piedritas y palitos por si es que eres de los que no tienen la capacidad mental de entenderlo. Pero como lo he comentado, pues ese segmento de la población sigue estando ahí, sigue existiendo. Y la verdad, pues no creo que quieran dejar de serlo. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen sus manos en oración, compartan el video. Y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.